Muy buenos días, compañeros y querida doctora. Bueno, yo voy a empezar a presentar mi caso. En este caso, pues me ha tocado defender el tema que es una periodontitis apical crónica no supurativa. Bueno, empezando, eh, a lo que se refiere a un protocolo dental de bioseguridad de COVID-19. Esto se refiere a tener una teleconsulta. ¿Qué es una, teleconsulta? Bueno, también se puede referir a una telesalud, que esto se refiere a una interacción que ocurre entre el médico y, bueno, en este caso, en el odontólogo y el paciente, con el fin de proporcionar un asesoramiento eh, para poder llegar a un diagnóstico o terapéutico a través de los diferentes síntomas o signos que el paciente nos vaya a referir. A lo que se refiere con la bioseguridad en odontología, en esto tiene, digamos, un protocolo para poder tener la atención adecuada hacia el paciente y también tener una bioseguridad tanto para el paciente como para el odontólogo. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay pasos que debemos seguir. En la primera imagen del lado izquierdo superior observamos que lo primero que tenemos que hacer cuando el paciente asiste a una consulta es tomarle la temperatura. En segundo paso es proporcionarle alcohol en gel para poder hacer la desinfección de la mano. En paso 3 es poder hacerle que pise en un tapicete para que el paciente pueda desinfectarse los calzados con cloro diluido. También en muchos consultorios o incluso en clínicas dentales, los que están utilizando o realizando es proporcionar gorros y calzados y guantes y botas desechables a los pacientes. También como cuarto paso, podemos ver que también si observamos, podemos darle batas desechables al paciente. En el quinto paso, en el quinto paso es muy importante también que le podamos brindar al paciente clorexidina al 12% uh, o agua oxigenada para poder hacer un enjuague de la cavidad bucal por 20 segundos. De la misma manera como vemos en la imagen, pues el odontólogo debe usar lo que es también, por ejemplo, guantes, en este caso lentes y también el protector facial, bata, tener totalmente el cabello recogido. También en este caso tenemos que tomar en cuenta los materiales que se vaya a usar. Por ejemplo, la silla dental tiene que también estar cubierto con nylon o tener también en cuenta que tenemos que desinfectarlo después de atender a cada paciente que vaya a asistir a la clínica. En los antecedentes generales, en este caso, pues vamos a presentar a nuestra paciente. Nuestra paciente se llama María Escobar Torres, de género femenino. Tiene la edad de 54 años. La fecha de nacimiento que ella refiere que es el 11 de julio de 1967. Ocupación, jubilada. Estado civil, viuda, con la cédula de identidad 10-24-29 de La Paz. Domicilio refiere en la zona San Pedro. Nacionalidad boliviana. Motivo de consulta. La paciente refiere que le sale pus de sus encías.
En la anamnesis general, por ejemplo, se refiere a si hubiera una enfermedad sistémica, ella no refiere, enfermedades pasadas no refiere, alergias ninguna, tiene una presión arterial de 120 a 70 milímetros de mercurio, temperatura 36.5 grados, hábitos funcionales ninguno. En su anamnesis odontológica, la paciente, cuando se refiere a sus enfermedades periodontales, ella presenta una necrosis pulpar con una periodontitis apical crónica no supurativa. También inicialmente ella tuvo un tratamiento del conducto a nivel de los incisivos centrales inferiores. También presenta fístulas vestibulares en la pieza 3.1 y 4.1. En los hábitos, la técnica de higiene, por ejemplo, la frecuencia del cepillado es 2 veces al día. La paciente refiere eso. También en el cepillado dental, ella refiere que usa cerdas suaves. En las técnicas no refiere. El uso de dispositivos de higiene interdental ocasionalmente lo usa. Colutorios también ocasionalmente. Hábitos, por ejemplo, tabaquismo, es de 9 cigarros al día, en lo que la paciente refiere. En sus imágenes preoperatorias, pues podemos ver, tener en cuenta aquí que en los hallazgos clínicos que vayamos a hacer, por ejemplo, hay presencia de fístulas, también presenta una movilidad dental de grado 3, también puede ser que el paciente sea asintomático. Y en las imágenes radiográficas vemos que en la primera imagen, por ejemplo, podemos observar una pérdida ósea severa de forma horizontal en la pieza 3.1 y 4.1. Esto ya nos llama mucho la atención. También en la imagen 2 podemos observar que tuvo un control previo post, cirugía, en la que podemos evidenciar que previo al tratamiento quirúrgico que se hizo hace 12 meses, vemos una recuperación del tejido óseo. En la imagen 3 también vemos que después de hacer el control a la semana 24 meses, también se puede ver un gran progreso. En la cuarta imagen, a los 30 meses, aquí se puede evidenciar el control que se le hizo a la paciente. También en la imagen número 5 se puede observar que a los 36 meses es donde evidenciamos la regeneración ósea. Un periodontograma, esto es del sector superior. En esto podemos observar que del lado vestibular, por ejemplo, en el sector superior, a la profundidad del sondaje se lleva, por ejemplo, llega a obtener 1 milímetro de profundidad en la pieza 2.2, en la 2.7 y también en la pieza 1.5, 1.4, 1.3, 2.1, 2.2, 2.23, 2.3, 2.4. Vemos una profundidad de sondaje en estas piezas de 2 milímetros. También podemos ver un sondaje de 3 milímetros en las piezas 1.7, 1.6, 1.8, 2.5. También vemos una profundidad de sondaje de 4 milímetros sobre la pieza 2.1.6. En el periodontograma del sector inferior, en este, por ejemplo, también podemos observar que por el lado lingual
Por ejemplo, tiene una profundidad de sondaje, las piezas 4.1, 2.1, 11, 1.11 y también en la pieza 16, 15, 24, 25 y 26 vemos una profundidad de sondaje de 2 milímetros. También podemos evidenciar de 3 milímetros de profundidad de sondaje en la pieza 27 y 23. También en las piezas, por ejemplo, de mayor profundidad, que es de 4 milímetros, en la profundidad de sondaje podemos observar en la pieza 27. En el sector vestibular, pues podemos también evidenciar que en las piezas, por ejemplo, 35, 34, se puede evidenciar una profundidad de sondaje de 1 milímetro. También en la pieza 47, 46, 45 y 44 y 33 se puede observar una profundidad de sondaje de 2 milímetros. Y también en la pieza 43, 36, 42 se puede evidenciar una profundidad de sondaje de 3 milímetros y finalizando de 4 milímetros se puede observar en la pieza 42 y una profundidad de sondaje de 4 y de 6 milímetros, que es las más afectadas, en este caso la pieza 4.1 y la 3.1, donde vemos que esta se encuentra por el lado palatino, donde vamos a observar una presencia de mayor daño a estas dos piezas mencionadas. También podemos hablar sobre el sector palatino, pues en este caso en la profundidad de sondaje y las lesiones de Furca, por ejemplo en las piezas 31, 32, 33, 34, se puede evidenciar una profundidad de sondaje de 1 milímetro. En las piezas 35, 42, 43, de 2 milímetros de profundidad de sondaje. Y en las piezas, por ejemplo, 46, 41, 44, se puede evidenciar una profundidad de sondaje. Y también podemos observar que hay una presencia de profundidades de sondaje en las piezas 47 y 36. Eso desde la vista palatina. El índice gingival, pues evidenciando en la índice gingival es donde podemos decir que, por ejemplo, tenemos el índice 2 porque este nos indica que es una inflamación del tipo moderada, tanto por vestibular como por palatino, por distales. El índice de placa, por ejemplo, también nos hace denotar que encontramos un 56%. Esto, por ejemplo, presenta una dificultad higiénica bucal y esto se puede hacer referencia a un gran acúmulo de placa dental en la mayoría de las piezas examinadas, donde podemos decir que el 28%, donde el 56%, por ejemplo, presenta un déficit a lo que se refiere a la higiene oral y un 44% en este caso donde presenta una buena higiene oral. Los instrumentales que vamos a usar para poder realizar tanto el examen clínico como los exámenes post cirugía que el paciente vaya a necesitar. En este caso, por ejemplo, conocemos la triada que está compuesta por el espejo, por la sonda, por la pinza, también la cureta de Grace, las diferentes curetas, también bisturí, y en este caso el número 11, 12 y 15. También presentamos la tijera angular, y
por ejemplo, los separadores de Minnesota y de Fahrenheit, también la jeringa de Carpule, los hilos, la portas agujas, las curetas, los mangos, el escopolo y anestésicos que el paciente vaya a necesitar. También en estos incluido la gasa, los algodones, la oxigenada, todo lo que se vaya a necesitar para la atención del paciente. En el diagnóstico, por ejemplo, tenemos dos clases de diagnósticos refiriendo a la clasificación. En esto, por ejemplo, la clasificación periodontal de 1999. Podemos decir que es una periodontitis crónica localizada moderada. Decimos localizada pues porque afecta a menos del 30% de las piezas que vayamos a examinar. Moderada porque se ve que la pérdida de la inserción clínica va de 3 a 4 milímetros en las piezas 3.1 y 4.1. En la clasificación periodontal de 2018 podemos clasificarlo como una periodontitis de estadio 3 grado B. Estadio 3 porque en la gravedad a lo que se refiere de la inserción clínica dental es mayor a los 5 milímetros. Y también vemos una pérdida radiográfica que tiene una extensión en el tercio medio apical de las raíces. Y de grado B porque existe una destrucción proporcional de los depósitos de biofilm. Como vemos acá, a lo que se refiere su severidad, a lo que es la radiografía, también la pérdida dental, que son de 4 piezas, en este caso es de 2. También vemos una pérdida de inserción que es de mayor a 5 milímetros. Complejidades también, una profundidad de sondaje mayor a los 6 milímetros. También vemos una afectación de Furca de clase 2 o 3 en el estadio 2. A su grado B también podemos ver, por ejemplo, unos criterios primarios donde vemos que las radiografías, tanto como el índice, por ejemplo, vemos una P en menos de 2 milímetros a los 5 años que va recorriendo el paciente. También vemos una destrucción tisural de acuerdo con el depósito de biofilm. También podemos ver que en los factores de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo, la paciente refiere que fuma 9 cigarrillos al día. En su pronóstico podemos decir que es un pronóstico favorable porque al realizar un injerto óseo autógeno que este ayuda favorablemente a la cicatrización sin tener muchas complicaciones siempre y cuando se le tenga bien controlado a post cirugía al paciente. También tenemos que evitar, con esto podemos evitar tener una retracción gingival y que esto va a ser favorable gracias a la técnica que es el colgajo de Newman modificado, que va a evitar esto y por eso podemos tener un pronóstico favorable. A las fases, refiriéndose a las partes, ya está más al fondo, más a fondo. Por ejemplo, en la fase 1 nosotros tenemos que realizar el llenado del historial clínico. En esto tenemos que ser muy precavidos y de realizar un llenado historial detallado, informándonos y también indagando si el paciente refiere a alguna enfermedad sistémica anterior o si presenta algunas alergias a algún medicamento. También se realiza la motivación e instrucción a la higiene dental del paciente. Si este realizaba una higiene adecuada o no, entonces nosotros tenemos que percatarnos de poder ayudar a esto al paciente. También indicarle que el procedimiento de las técnicas, por ejemplo, VAS, que es la que vamos a recomendar al paciente,
También el usar cerdas de filamentosas extra suaves. También da las instrucciones de todo el procedimiento quirúrgico que vayamos a hacer, haciéndole entender de cómo va a ser el procedimiento del que vamos a realizar. También indicarles sobre su patología y de cómo este va a evolucionar y va a mejorar con el tiempo. En la fase del tratamiento quirúrgico, pues podemos decir que en este caso nosotros utilizamos la técnica de colado de Newman modificado submarginal. Esto lo usamos nosotros ya que la paciente es portadora de o prótesis fijas en las piezas inferiores. Nosotros con el fin de poder preservar la encía queratinizada, así evitar posibles defectos estéticos en la cicatrización tras la reposición del colgajo por una incisión del tejido blando. Vamos con los pasos sobre lo que es, hasta en este caso, la técnica del colado de Newman modificado. Para poder realizar este procedimiento, nosotros tenemos que hacer el lavado de mano y toda la indumentación de bioseguridad para poder entrar al quirófano. Tanto tenemos que tener en cuenta tener una bioseguridad tanto para nosotros como para el paciente. Adecuado, claro está. También en el paso 2 podemos proceder a anestesiar al paciente con una roxicaína al 2% infiltrativa. Paso 3, con el bisturí se inicia con un separador vertical que es desde el fondo del surco hasta 3 a 5 milímetros del margen gingival. En el paso 4 continuamos con una incisión horizontal intracircular festoneada y que abarque de 1 a 2 dientes mesial y distalmente de la lesión. Paso 5, terminamos con una segunda carga vertical con el bisturí. En el sexto paso vamos terminando la incisión, que es el colado con una ayuda de legra. Paso 7, si se saca, se seca con una torunda de gasa para poder visualizar mejor la lesión. En el octavo paso, con una ayuda de una cureta Lucras y un ultrasonido, en este caso se retira todo el tejido granulado de granulación. En este caso también tenemos que tener en cuenta, una vez que nosotros retiramos ese tejido, esto también debe ser llevado a histopatología para poder ver o poder descartar si se presenta quistes o tumores. Esto debe ser llevado a un patólogo para poder ser evaluado. En el noveno paso se procede a la biselación apical utilizando una fresa cilíndrica de diamante y bruñido en frío de gutapercha. En el paso 10 usamos una técnica que es de fresado biológico con una fresa de baja resolución de 120 resoluciones por minuto que nos permite recolectar el hueso autógeno rico en células y lo mezclamos con un injerto bovino. En el paso 11 procedemos a colocar una membrana y poner el colgajo en su lugar y en el paso 12, cuando la cavidad es totalmente limpia, nosotros irrigamos con un dicloronato de clorexidina al 2%. Y finalmente también se procede a suturar. En este caso los puntos tienen que estar sueltos con hilos de seda para poder ser retirados con mayor facilidad. En la fase 3, postquirúrgicos, se puede decir que en este caso, en los analgésicos y antiinflamatorios, nosotros vamos a recetar al paciente ibuprofeno de 400 a 800 gramos cada 6 a 8 horas, esto dependiendo del dolor y de cómo vaya a presentarse. También los antibióticos, les recomendamos tomar un augemetine de 875 y de 125 gramos cada 8 horas.
Esto puede ser en el ayuno o en la comida, que es en el almuerzo y la cena. Y los colutorios pueden ser la clorexidina, que son los enjuagues. Estos deben realizárselos suavemente y después de la cirugía. Después de 7 días ya se puede cepillar el paciente, pero esto siempre teniendo una precaución de poder, mm, no evitando lesionar en sí eh, eh, el lugar lesionado. También no tiene que comer ni tomar bebidas calientes hasta que la sensibilidad de la zona anestesiada se recupere. También no realizar actividades con esfuerzo físico, evitar el tabaco y el alcohol, mantener una adecuada higiene tanto como antes y después de la cirugía para poder no tener complicaciones. En la fase de mantenimiento nosotros retiramos las suturas al ver la evolución de la cirugía, también guiándonos con lo que se refiere las radiografías. Esto nos ayuda mucho. Nosotros sabemos que para poder retirar esto pasa entre los 3 o 6 meses. También se observa que se cicatrizan favorablemente. Esto nosotros tenemos que tener un detalle de cómo va evolucionando la cicatrización y por donde nosotros tenemos que hacer un control, hacerle citas al paciente para que pueda asistir. También con los exámenes radiográficos, estos cada 3 meses durante los primeros años, para poder evidenciar la disminución de la altura y el volumen de la lesión y así poder instruir al paciente de cómo va su patología evolucionando favorablemente. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.